Vamos a orar, vamos a iniciar el sermón del día de hoy. Señor nuestro Dios, que eres misericordioso, lento a la ira y abundante en el amor y la fidelidad constante. Hermanos, hermanas, amigos, sepan que todos somos perdonados y estamos en paz con Dios, con nuestras familias y con los demás. Si acaso seguimos por fe a nuestro Señor Jesús, en el cual somos justificados. Ahora, Señor, permítenos acercarnos a ti para poder abrir nuestras Biblias e interpretar lo que tú tienes preparado para nosotros esta semana. Ahora oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 15 de la Nueva Versión Internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Muchas veces he estado pensando acerca de el significado de la justificación. Pero esa justificación no es aquella que los muchachos, o cuando fuimos muchachos, le dábamos a nuestros padres cuando habíamos abusado de los permisos, o cuando habíamos cometido algún grave error, entonces nos justificábamos. Especialmente las generaciones que están entre los 18 a 30 años, hablamos más de la cuenta para justificar nuestros actos. Pero a la justificación que me estoy refiriendo es un poquito más diferente. Es una justificación por fe, la cual significa paz con Dios. A lo largo de Romanos del 1 al 4,
los capítulos, se nos ha indicado que las promesas de Dios se obtienen por fe. Ahora, a partir de Romanos 5, el autor explica las implicaciones de esa gran verdad para el creyente. Hoy empezaremos a reflexionar brevemente en este tema interesante y esencial para la vida de la iglesia, por lo que les invito a escuchar, meditar y si acaso fuera posible, apuntar sus preguntas. Esta es la palabra de Dios que a veces nos crea algún conflicto de interpretación. Vamos a escuchar con reverencia y atención. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también hemos obtenido nuestra introducción por fe en esta gracia en la que estamos y exaltamos con la esperanza de la gloria de Dios. Nuestro Dios, al considerar tu palabra hoy, te pedimos por aquellos que conocen y te aman. También te pedimos que nos enteremos más de la grandeza de tu corazón amoroso y tus designios redentores. Y para aquellos que no conocen a Jesucristo, o nuestros amigos que nos escuchan y no han confiado en Él para esta vida y la vida venidera, pedimos que la imagen misma de la bondad de tus dones, oh Dios, en tu pueblo, sea utilizada por el Espíritu para traer a tu congregación y a otras personas que no te conocen a tus pies. Todo esto te estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Hay mucha gente hoy día que está preocupada por la paz, especialmente en Estados Unidos. En Toronto también se han tenido grandes manifestaciones en la cual las personas y alrededor del mundo se han escuchado gritos de paz, de parar la discriminación y otras cosas que se están afligiendo a cada uno de los habitantes de esta tierra. Me parece que es una lucha justa por la connotación que tiene. Y esto no es solamente responsabilidad de las personas que están alrededor. Esta es una responsabilidad de todos, incluyendo del mismo cristiano. Pero me surge la pregunta: ¿quién está en contra de la paz? Tal vez en la parte de atrás van a pensar en un solo nombre que es muy famoso ahorita a nivel mundial. Pero lo que quiero enfocar el día de hoy es que todo el mundo quiere la paz, pero hay más paz por ahí de lo que imaginamos. La pregunta de hoy es: ¿qué clase de paz estamos buscando? ¿Qué clase de paz queremos? ¿Qué tipo de paz necesitamos? Si tenemos clara la pregunta, tengo otra que está conectada a la anterior. ¿Cómo podemos conseguir esa paz? Pablo en este pasaje quiere hablarnos de la gran paz que todos necesitamos. Pero esa paz carece de todo sentido si estamos separados de Cristo. Pero tendríamos y la obtendríamos en su totalidad si confiamos en Él. En este versículo, el hombre que ha sido tan a menudo rechazado, traicionado, golpeado, expulsado de muchos lugares, encarcelado, aún con todo lo descrito, se presenta con gozo enfático y seguro de su confianza en Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Pablo es así? Quiero decir, todo lo que tenemos que hacer es leer esos 2 versículos de nuevo. Usted que está en su hogar, lea de nuevo esa Biblia o su Biblia para que nosotros mismos empecemos a imaginar qué tipo de persona era Pablo. Y para que también aumentemos nuestra confianza y seguridad en la persona de Jesucristo.
Pero ¿cuál es la base para ese tipo de seguridad y júbilo, de gozo? Pablo tiene una respuesta muy simple: porque ha sido justificado por fe. Pablo no ha pasado 3 capítulos que hablen de la justificación de la nada. Él está seguro y tan alegre frente a todas las circunstancias que ha sufrido, debido a que son consecuencias de sentir y vivir la reconciliación de su persona con Dios. La actitud y la experiencia espiritual de Pablo nos permiten reflexionar en 3 cosas que nos dice que son el resultado de ser justificados por fe por medio de la sangre de Jesucristo. La primera cosa la encontramos en el primer verso, y eso dice: la justificación resulta de nuestra experiencia con la paz de Dios. Pablo nos dice que la justificación trae paz con Dios. En las primeras palabras del versículo 1, Pablo resume su planteamiento de Romanos desde el versículo 1, del capítulo 1, versículo 18 hasta Romanos 4:25 en una sola frase. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe. La justificación por fe representa el resumen de todo lo que ha estado diciendo durante 3 capítulos. En estos capítulos ha estado tratando de mostrarnos la justicia que necesitamos para estar en la presencia de Dios y para tener comunión con Dios y para ser aceptado por Dios. Esto es lo que se nos proporciona en el Evangelio y es recibido por cada uno de nosotros por fe. No es algo que Pablo inventó. Si nosotros tenemos tiempo de revisar toda la historia del Antiguo Testamento, vamos a encontrar, por ejemplo, el camino de regreso de los compromisos que Dios le ofreció a Abraham y que Pablo dice que ahora nos pertenece a nosotros también. Ahora, a partir del capítulo 5, el apóstol quiere explicarnos las implicaciones de eso. En los capítulos de 5 a 8, Pablo obra a través de implicaciones al ser declarados justos por Dios. En Romanos 5 nos dice que si estamos justificados, entonces estamos libres de la ira de Dios. El capítulo 6 nos dice que si estamos justificados, estamos liberados del dominio del pecado. En Romanos 7 nos dice que estamos justificados, entonces estamos libres de la dominación y la condenación de la ley. En el 8 dice que si estamos justificados, somos liberados de la maldición de la muerte. Así que sucesivamente estamos caminando a través de todos los beneficios que Dios ha preparado para nosotros en Jesucristo. Y al recibir la justificación gratuita, también hemos recibido esos beneficios que Pablo ha estado describiendo en esos capítulos antes mencionados. Pero hoy no quiero hablar de todos los capítulos, sino quiero enfocarme en el capítulo 5, específicamente en solo 2 versículos, porque este tema requiere semanas de estar tratando. Pablo en el capítulo 5 está hablando de que estamos liberados de la ira. Introduce en el versículo 1 ese gran resultado de la justificación, es decir, que nosotros al ser justificados tenemos paz con Dios. Ahora tenemos que ser claros sobre lo que Pablo quiere decir con eso. Dije que no hay mucha paz en el mundo.
Bueno, lo voy a regresando al capítulo 5. ¿Está bien? 1, 2, 3. Regresando al capítulo 5, Pablo está hablando de que estamos liberados de la ira. Introduce en el versículo 1 este gran resultado de la justificación, es decir, que todos los cristianos, todos los que hemos aceptado a Jesucristo, hoy tenemos paz con Dios. Pero tenemos que ser claros sobre lo que Pablo quiere decir con eso. Dije que no hay mucha paz en el mundo. Hay mucha gente que busca tranquilidad. Y eso también incluye a los cristianos. Estamos pasando por circunstancias que son bastante difíciles y críticas con el coronavirus, el racismo, problemas financieros, conyugales y otros. A todos nos gustaría un poco de alivio psicológico y emocional en este momento. A todos nos gustaría un poco de paz. Pablo, sin embargo, no está hablando de esta clase de tranquilidad. Paz con Dios significa el cese de la hostilidad entre Dios y el hombre. No simplemente la tranquilidad de la mente o la tranquilidad del hogar. En otras palabras, la paz de lo que se habla aquí es real, es objetiva. No es meramente percibida y subjetiva. No es un cambio de sentimientos que Pablo está hablando. Es un cambio en la relación de Dios con nosotros. La paz con Dios significa un cambio real en la relación de Dios con nosotros, especialmente en estos días. Que es necesaria una nueva relación en nuestra posición teológica, la cual debe sugerir el regresar a nuestro primer amor. Pero aún más urgente, más objetiva, en menos tamaño, es necesaria la forma de encontrar una manera íntegra de servir a Dios de una forma humilde. ¿Recuerdas esas palabras de las que hemos leído en muchos capítulos de Pablo? Es preciso resumirlas así. La culpa y la condenación indica cómo las cosas se interponen entre Dios y el hombre. Esa culpa de no hacer las cosas de Dios y para Dios con honestidad, sin amor, nos afecta y nos puede afectar en nuestra relación de fe y nuestra relación con los demás. Es por ello hablé anteriormente de cambiar y acercarnos humildemente hacia Dios en las formas anteriores de alabar y adorar su nombre. Las dos expresiones son buenas palabras para describir la relación entre Dios y nosotros. Culpa y condena. Somos culpables, merecemos una condena y eso es cierto. Esto está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Por otro lado, la paz y la justificación describen perfectamente la relación entre Dios y el creyente redimido, que significa tener esa posición de paz con los hombres. La paz con Dios denota una relación amena y de amor. Pero la paz de Dios no solo es un estado emocional. Esta paz es absoluta porque es divina. Nadie nos puede quitar esa paz porque nadie nos las ha obsequiado. No se puede cambiar por las circunstancias. Esta paz que Dios ofrece no es circunstancial. No se ha provocado porque las cosas van bien. No se ha provocado porque las cosas van en desastre por el coronavirus. Gracias a Dios, no se deriva de eso. No se deriva de un cese de hostilidad en nuestra vida familiar. Ni siquiera se ha provocado porque las cosas van temporalmente bien en la vida de la congregación. Simplemente es porque el Espíritu de Dios
nos la da. Esta es una nueva relación. La separación que había antes ha sido tratada. Y Pablo dice que ha sido por medio y únicamente de Jesucristo. Esta paz se logra con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús, por medio de su mediación, su persona, su obra. Aunque realmente merezcamos la condena, no teníamos ni siquiera manera de hacer alguna reparación. Sin embargo, Dios hace las reparaciones en la persona, haciéndose humano, y nos vuelve a interrelacionar. No podemos pagar por esas reparaciones. Y así Jesús viene y ha pagado las reparaciones y ha hecho todo lo necesario para restablecer la paz y llevarnos a la participación de la comunión y la amistad con el Espíritu de Dios. Dios hace eso en Jesucristo, por todos los que confían en Él. Esa es la paz objetiva de que Pablo está hablando aquí. Conduce a un maravilloso sentido subjetivo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, buscamos en todos los sentidos alientar que estudiemos su palabra y su verdad. Estudiar es tener disciplina y llegar a nadar profundamente en el conocimiento diario ofrecido por Dios, a fin de conocer cuál es su voluntad digna y perfecta. Así que Pablo dice, la paz con Dios es el resultado de nuestra justificación. Ya nosotros no somos enemigos de Dios y no somos simplemente tampoco sus amigos. Hemos sido considerados sus hijos. Hay un segundo punto de este diálogo que Pablo está realizando. Él está diciendo en el versículo 2 que la justificación significa el acceso a la gracia más grande. No está hablando de una gracia barata, de que solo acepto a Jesucristo y todo desaparece. No, la justificación tiene como objetivo traer la paz con Dios, pero también resulta en comunión con Dios. Incluso en esta era actual, observen cómo habla Pablo en el tiempo presente. Aunque también nosotros hemos obtenido esa paz, incluso hoy hemos obtenido el acceso a la comunión personal con Dios. Por fe en Jesucristo y por medio de su obra redentora, se nos ha dado la introducción al acceso de la presencia misma de Dios. El antiguo convenio solo aceptaba que el sacerdote una vez por año, 2 veces al día, entraba a la presencia misma de Dios. Pero el nuevo convenio nos recuerda el autor de Hebreos que es por medio de Jesucristo que tenemos acceso al lugar santo de los santos. Sí, el lugar santísimo en cualquier momento. Por Cristo, dice Pablo, hemos recibido esa invitación. Todos los que estamos justificados por fe, los que tenemos acceso a la presencia de Dios mismo, esto es una de las implicaciones de la justificación. Sí, nuestro gran deseo es verdaderamente glorificar y disfrutar de Dios para siempre. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la justificación nos traerá eso, el disfrute de la comunión de Dios para siempre. Hay un tercer punto que quiero dejarles esta semana. La justificación significa una cierta esperanza futura de glorificación. Esta es una implicación de nuestra justificación, para que volvamos otra vez a repetir esto. Lo vemos al final del versículo 2 y dice, justificación significa que la esperanza final de este proceso de vida espiritual, nos pertenece. Esa última esperanza de gloria es nuestra.
La justificación significa una cierta esperanza presente y futura de glorificación. La justificación significa comunión con Dios, pero la justificación significa una esperanza de esa glorificación de todos los tiempos. Me parece excelente el vocabulario que el escritor de Romanos usa. Él es incluyente en todo. Nosotros, en realidad ha comenzado en los versículos anteriores de Romanos 4, versículos 24 y 25, donde ha estado hablando de lo que es nuestro. Aquí dice, nosotros, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Qué mejor manera de que Pablo señale que las promesas de Génesis 12, 15, 17 que Dios le hizo a Abraham, ahora nos pertenecen si confiamos en Dios por medio de Jesucristo. Esas son claras promesas. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a esa gran gracia en la que estamos. Tenemos esta esperanza segura de gloria futura. Esas promesas son para nosotros, no son para Abraham. Cuando estamos estudiando Génesis 12 y siguiendo otros capítulos, no solo estamos estudiando historia bíblica interesante, sino que estamos estudiando las palabras de promesa de Dios. Sí, promesas hechas por miles y miles de años antes para nosotros. Y Pablo lo está asegurando porque dice, esas promesas hechas para Abraham son nuestras. Bueno, ¿qué quiere decir con que nos regocijemos con la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué quiere decir con la gloria de Dios? Esta frase nos asegura que la gloria futura es una que compartiremos en la consumación de nuestra fe. Todos participaremos en la propia gloria de Dios al final. La gloria perdida de la imagen de Dios será restaurada a nosotros en su totalidad. Lo que Adán perdió para nosotros en el pasado será resultado al máximo, de modo que seamos una vez más lo que Dios nos hizo ser sin ningún defecto, sin ninguna mancha, sin ninguna imperfección, absolutamente justos, absolutamente espléndidos. A esto, hermanos y amigos, le llamamos glorificación. Recordemos que todo el Nuevo Testamento y especialmente Pablo enfatiza que en la consumación se va a manifestar la propia gloria de Dios. En la consumación que Dios mismo va a mostrar, va a revelar su gloria. En este mundo la gloria de Dios ha sido escondida. Nuestro pecado, el dinero, nuestro orgullo, nuestra vanidad y este mundo caído nos han cegado los ojos a lo glorioso que es Dios. Ha cegado también la parte de su gloria. Incluso el amor a Jesucristo hasta cierto punto es obstruido a nuestros ojos por este mundo. Aunque Él es la manifestación de la gloria de Dios, cuando vino su pueblo no le recibió. Si bien es cierto, fue negativa la actitud de su pueblo, pero Dios nos abre la oportunidad de que la gloria de Él estuviera abierta para que todos los pueblos del mundo la vean. Todo el mundo verá cuán glorioso es nuestro Dios e incluso nuestra glorificación será parte de eso. Estas son noticias gloriosas para un creyente. Estar esperando este día de juicio y consumación con la pura esperanza de que va a ser el día de la revelación de la gloria de Dios. Si hemos notado aquí cómo Pablo dice que la justificación tiene implicaciones para nuestro pasado, presente y futuro, es porque tenemos paz con Dios. Esa paz con Dios se refiere a la separación que tuvimos con Dios a causa de nuestros pecados. Estos pecados pasados han sido tratados y cubiertos a fin de tener acceso a la presencia de Dios. Ahora mismo lo tenemos de primera mano.
Así que, amigos y hermanos, esta esperanza futura de gloria, a partir de hoy podemos disfrutar de las implicaciones de la obra de Dios para nosotros, que son pasadas, presentes y futuras. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, la paz que pasa la comprensión es precisamente eso, que nos hayas concedido enemigos, renegados, radicales, pero también paz, comunión y esperanza de gloria, que está más allá de todo pensamiento y entendimiento. Y eso es precisamente lo que has hecho. Te alabamos por ello, en el nombre de nuestro preciado Señor Jesús. Amén. Esta semana, gracias a Dios, hemos recibido algunas notificaciones acerca de la salud de Pascal. Nos gozamos porque ha estado reaccionando al medicamento y a todo el tratamiento que se le ha podido brindar. Por favor, hermanos y hermanas y amigos, que ustedes han estado orando y haciendo sus oraciones al Señor, mantengan a Pascal dentro de sus oraciones para que el Señor siga trabajando y haciendo su voluntad en esta amada persona. También hoy les pido por una nueva persona que se llama Elena Gómez, que también está sufriendo de quebrantos de salud. Ella en diferentes formas se está quejando su cuerpo por la enfermedad que padece. Así que le pedimos que oremos por Elena Gómez para que el Señor también haga su voluntad y que siga trabajando en el cuerpo que hoy que está doliéndose. Hermanos y hermanas, por favor, también les pido por cada uno de nuestros ancianos, nuestros hermanos adultos mayores que se encuentran recluidos o aislados en sus hogares, en sus cuartos, en cualquier institución, para que el Señor también le pueda expandir el amor hacia cada uno de ellos. Mi amor y mis oraciones están siempre presentes en la vida de cada uno de nuestros hermanos mayores, que hoy no podemos tener el grato honor de tenerlos con nosotros aquí, pero que esperamos en el Señor que pronto nos podamos reunir como familia. Padre, en esta noche, en esta tarde, en este día, te estamos pidiendo constantemente para que tu Espíritu se mueva en cada una de las personas que hoy se están doliendo, por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por los adultos, por cada uno que tiene estrés, que siente mucha ansiedad, que se siente aislado, que no tiene y que no encuentra la paz. Señor, te pedimos para que tu bondad, tu dulce amor esté en cada uno de ellos y de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con su familia. Amén.